En Horizonte Educativo, la CUT informa. Nos acompaña en esta oportunidad para presentar el informe de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el presidente Luis Alejandro Pedraza. Señor presidente, muy buenos días y bienvenido a Horizonte Educativo. Muy buenos días, un saludo a todo el magisterio colombiano. El sector del magisterio y en general los trabajadores de Colombia presentaron pliegos de peticiones a final del mes de febrero. ¿Cómo se ve el panorama, presidente Luis Alejandro, para las negociaciones de los trabajadores con el gobierno nacional? Bueno, ya cumplimos la fase técnica de la elaboración del pliego del sector estatal y público, acompañada esa presentación de una gran movilización nacional de todos los trabajadores del sector Estado y obviamente del sector público. Así las cosas, nosotros estamos preparados para esa negociación en el sentido pues de que no va a ser fácil por cuanto que el gobierno mantiene su concepción neoliberal en cuanto a que los salarios no deben incrementarse por encima de la inflación causada como ocurrió con el salario mínimo, porque supuestamente con ello tienen que cumplir un requerimiento de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, y de otra parte tienen esa concepción ultra conservadora de que los salarios elevados o bien remunerados son causa de inflación y la inflación afecta el empleo estable. Esa es una tesis que no aceptamos, no podemos nosotros tolerar como un argumento para mantener la precarización salarial y que tiene a Colombia en el primer lugar de mayor inequidad social en América Latina. Hay que hacerle frente a esta realidad y lo vamos a lograr en cuanto tiene que ver con un buen acuerdo si los trabajadores y las trabajadoras nos movilizamos y le hacemos entender al país que esas tesis neoliberales hay que recogerlas y dar una apertura económica al comportamiento del país en este sentido, por cuanto que su centralización y su acumulación en unos pocos ricos nos tienen en serias complicaciones a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Para ilustración de los oyentes de Horizonte Educativo, la Central Unitaria de Trabajadores CUT presenta pliego de peticiones ante el gobierno nacional. El pliego de peticiones lo presentan las organizaciones sindicales que pertenecen al sector estatal, al sector Estado, y dentro de ello pues están los trabajadores del sector público. Y esa convergencia para presentar un solo pliego proviene de la unidad de acción entre la CUT, la CTC y la CGT. Eso es una fortaleza muy grande por cuanto que se acabó con la dispersión de presentación de pliegos por cada central y cada sindicato, y ahora hay un pliego unificado, y por esas mismas circunstancias que tenemos la posibilidad de hacer una gran movilización unificada en apoyo al pliego y en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector estable, incluidos los del sector público. ¿Y cómo avanza al interior de la Central Unitaria de Trabajadores CUT todo lo que tiene que ver con la unidad sindical y lo que hace referencia al día electoral? Sí, nosotros como Central Unitaria tenemos las elecciones directas, quiere decir que los trabajadores votan en sus fábricas y sus puestos de trabajo por la elección de las juntas directivas departamentales y el Comité Ejecutivo Nacional de la Central, al igual que FECODE también aplica la elección directa, y en ese proceso pues estamos trabajando para mejorar las condiciones técnicas y logísticas con un código electoral que se va a aprobar en la próxima Junta Nacional por una decisión que tomó el Congreso pasado de que debe existir un código electoral. Lo estamos trabajando y aspiramos a que las elecciones próximas se desarrollen dentro del marco de la mayor transparencia posible y las mejores condiciones técnicas y logísticas para una muy buena garantía a los afiliados, pero también para que los resultados sean el fruto de la democracia participativa y la transparencia en este proceso. Y en Bogotá, según su criterio, ¿cómo avanza el proceso de la revocatoria al alcalde Peñalosa? Nosotros estamos apoyando fuertemente con nuestras organizaciones afiliadas en Bogotá para la revocatoria del alcalde Peñalosa, por cuanto que su política de gobierno resultó ser absolutamente contraria a los intereses de los trabajadores del distrito y obviamente de la cuestión social, por cuanto que su concepción de administración y de desarrollo urbano está muy ligado a su criterio internacionalista de priorizar las grandes zonas de estratos elevados
mientras que a las demás les aplican criterio asistencialista o de subsidio. Esa es una forma antidemocrática para el desarrollo de una ciudad, pero lo más grave es que pretenda vender la empresa de teléfonos de Bogotá, es decir, salir de lo poco que tiene el Distrito Capital para supuestas nuevas inversiones. Esto afecta gravemente a un núcleo de trabajadores muy importante y de familias, y por esa razón nosotros estamos apoyando la revocatoria de este alcalde. Y en Colombia, desde las altas esferas campea la corrupción al interior de muchas instituciones del gobierno. Desde la CUT y desde los sindicatos filiales, ¿cómo manejar este tipo de situaciones para que el país cambie en este sentido? Nosotros estamos acompañando las denuncias que se han hecho desde diferentes sectores de la sociedad y de la política respecto a la gravedad de la situación del país, por cuanto que esta corrupción ya tocó las más altas esferas de este país. Tanto es que el mismo fiscal general de la Nación ha sido cuestionado y ha sido puesto a consideración de la Procuraduría General de la Nación por sus intereses pasados con algunos grupos financieros de este país que tienen el control político y el control del desarrollo de la infraestructura de la nación, y por lo mismo pues es supremamente grave que se haya llegado a esos niveles. Eso nos obliga a tener una posición y una responsabilidad no solo de denuncia, sino en la práctica contribuir como trabajadores colombianos a que en las próximas elecciones se dé una renovación, si no total, por lo menos muy influyente en el Congreso, en las asambleas y en los entes de legislación, con la finalidad de que este cáncer que se ha apoderado del país se vaya trascendiendo paulatinamente. Bueno, presidente Luis Alejandro Pedraza, muchas gracias por estar en comunicación con Horizonte Educativo, madrugándole a la educación y hoy a los temas del sindicalismo. ¿Y cuál es ese mensaje final que le deja hoy a los oyentes de este espacio radial? El mensaje final es que nos vamos todos a la calle, pero además para que nos acompañen en la agenda de movilización que se va a desarrollar durante este año 2017, precisamente para hacerle frente a todas estas acciones que el gobierno ha emprendido con la finalidad de una parte de vincular al país a la OCDE, que es una cuestión absolutamente vergonzosa en el sentido de que, siendo el primer país de mayor inequidad social, el gobierno nos pretende meter a unos costos impredecibles al círculo de los grandes ricos del mundo. De otra parte, el tema de la precarización laboral por la vía del incremento de la tercerización es un asunto que causa desempleo, causa la utilización del empleo como una mercancía por parte de las bolsas, por parte de las cooperativas, por parte de los contratos sindicales, en fin, toda esta metodología que ha hecho desastre en la existencia de un empleo decente, de tal manera que hay también todos aquellos asuntos que se derivan de los acuerdos que se han dado con la FARC y seguramente se van a dar con el ELN, y que si bien son temas que han tratado y se están tratando en esas mesas, pues son de interés nacional y nosotros tenemos mucho que opinar y que decir, pero para eso tenemos que unificarnos como organizaciones sociales con la finalidad de no quedar aislados.